Él solo quería vengarse de una mujer que lo enfrentó, pero terminó enamorándose de ella sin poder evitarlo. Lo que empezó como un juego cruel, terminó cambiando sus vidas para siempre. Hola a todas y todos. Antes de comenzar con esta emocionante historia, cuéntenme en los comentarios desde qué país nos ven y cómo se sienten hoy. No olviden dejar su like y suscribirse al canal para no perderse lo que viene. El tintineo suave de la campana sobre la puerta fue casi imperceptible en medio del bullicio matutino de Miraflores, pero para Inés Vargas representó la entrada a un santuario temporal. El aire exterior, cargado con la persistente garúa limeña que humedecía las calles y el alma, se quedó atrás, reemplazado por el abrazo cálido y reconfortante del café recién molido y la pastelería horneándose. Aquel pequeño local, con sus paredes de ladrillo visto, estanterías de madera repletas de libros de segunda mano y delicados textiles con motivos andinos adornando las sillas, era su único lujo diario. Un lujo que consistía en 15 minutos de paz antes de sumergirse en la monotonía aplastante de su trabajo. Inés se ajustó la correa de su bolso gastado sobre el hombro. Un compañero silencioso de innumerables viajes en combi y largas jornadas laborales, y se dirigió con paso decidido hacia el mostrador. Su cabello, de un rubio ceniza que delataba raíces más oscuras, estaba recogido en una cola de caballo funcional, con mechones rebeldes que se escapaban y enmarcaban un rostro de rasgos finos, y una expresión que era una mezcla de agotamiento crónico y una voluntad inquebrantable. Vestía unos jeans sencillos, zapatillas que habían conocido mejores días y una blusa de algodón que, aunque impecable, mostraba el desgaste del tiempo. En sus ojos oscuros, casi negros, residía una fatiga ancestral, pero también una chispa de desafío que se negaba a extinguirse. Era una mujer práctica, directa, con poco tiempo para sutilezas y aún menos paciencia para la arrogancia. Justo delante de ella, un hombre alto e imponente parecía vibrar con una impaciencia contenida. Su presencia llenaba el pequeño espacio, no solo por su estatura, sino por el aura de poder que emanaba de cada fibra de su ser. Vestía un abrigo de lana de alpaca de un gris marengo que debía costar más que el alquiler de Inés de 3 meses, debajo del cual asomaba una camisa de un blanco inmaculado. El corte de su cabello era preciso, su perfume una fragancia amaderada y discreta que gritaba exclusividad, y el móvil que sostenía en la mano era el último modelo, un rectángulo de tecnología y estatus. Parecía un hombre esculpido en mármol y privilegio, alguien que no estaba acostumbrado a esperar, a ser uno más en la fila. ¿Sería posible agilizar esto, por favor?, lanzó hacia la joven barista, su voz grave y cortante como el filo de un cristal, sin siquiera dignarse a levantar la vista del teléfono. El tono no era de una petición, sino de una orden velada, teñida de un desdén que hizo que Inés tensara la mandíbula. Arqueó una ceja, mordiéndose el labio inferior en un gesto de contención. «Si tiene tanta prisa», dijo ella, su voz clara y firme, resonando en el relativo silencio que se había formado. «Quizás debería prepararse el café en casa». El hombre se giró lentamente, como un depredador que ha sido perturbado por una presa inesperadamente audaz. Sus ojos, de un color avellana que bajo la luz del local parecían destellos de oro líquido, la examinaron con una mezcla de sorpresa e irritación. Inés mantuvo su mirada firme, sin un ápice de intimidación. «Hay gente delante de usted, ¿sabe? Todo el mundo aquí tiene un horario que cumplir». Los ojos de él se entrecerraron, una microexpresión de incredulidad cruzando su rostro perfectamente afeitado. No sabía si reírse de la insolencia o enfurecerse por completo. Había algo en aquella mujer, una especie de coraje desnudo y sin pretensiones que no había encontrado en años, quizás nunca, en los círculos donde se movía.
Yo solo he pedido que se agilice el servicio. No he hablado con usted, replicó él, su voz ahora calmada, pero con ese matiz helado de quien está acostumbrado a ganar cada batalla, por pequeña que sea. La buena educación también debería estar en el menú, contraatacó Inés, cruzando los brazos sobre el pecho, adoptando una postura que era a la vez defensiva y desafiante. Algunos clientes cercanos desviaron la mirada, incómodos, mientras la barista, sonrojada, se apresuraba a preparar el pedido del hombre. Inés, sin embargo, había decidido que no iba a retroceder. Siempre trata a la gente así, con esa prepotencia. ¿Y usted siempre se mete en conversaciones que no le conciernen? Ella esbozó una media sonrisa, irónica y genuina al mismo tiempo. Solo cuando veo una grosería gratuita, ahí sí que no puedo quedarme callada. Adrián Bustamante la observó de arriba abajo, un análisis rápido y clínico que solía usar para evaluar activos y competidores, no a una mujer en la cola, de una cafetería. Ella no tenía ni la más remota idea de quién era él, y esa ignorancia, esa absoluta falta de deferencia, lo desestabilizó más de lo que jamás admitiría. Estaba habituado a miradas que vacilaban, a sonrisas serviles, a voces que temblaban al dirigirse a él. Aquella mujer lo trataba como a un hombre común, un obstáculo cualquiera en su mañana, y eso, extrañamente, hería su orgullo de una forma profunda y desconocida. Entonces recordaré no volver a este lugar si usted está cerca, dijo finalmente, cogiendo el vaso de café en el que un empleado había escrito a Adrián con esmero. Haga eso, replicó Inés, imperturbable. Le hará un gran favor al ambiente del local. Él vaciló por una fracción de segundo, una pausa casi imperceptible. No sabía si estaba más irritado o intrigado. Los ojos de ella eran oscuros, intensos, con ese tipo de brillo que no provenía del maquillaje, sino de una valentía cruda, forjada en el día a día. Salió de la cafetería en silencio, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que no había tenido la última palabra. Esa sensación, amarga y nueva, lo perseguiría durante el resto del día como una sombra persistente. Dentro de un sedán negro de lunas polarizadas que lo esperaba al otro lado de la calle, Adrián Bustamante ya le había ordenado al chófer que se detuviera. Observaba a través del cristal tintado la figura de Inés, que ahora estaba sentada junto a la ventana, leyendo un libro con el ceño ligeramente fruncido, completamente ajena al terremoto que había provocado en el universo de un hombre que creía controlarlo todo. ¿Volvemos a la oficina, señor?, preguntó el chófer con voz neutra. Adrián negó con la cabeza, sus ojos dorados aún fijos en ella, en la forma en que pasaba la página, en la concentración que la aislaba del mundo. No, conduce despacio, solo rodea la manzana. Mientras el coche se alejaba con la lentitud de un felino acechando, se dio cuenta de algo que lo perturbaba incluso más que la audacia de ella. No era solo rabia lo que sentía, era una curiosidad punzante, una necesidad casi visceral de saber más. Y esa necesidad era una debilidad, y Adrián Bustamante odiaba las debilidades, sobre todo las suyas. En el piso 40 de uno de los rascacielos más imponentes del distrito financiero de San Isidro, las paredes de cristal enmarcaban una vista panorámica de Lima que se extendía hasta el mar. La ciudad pulsaba bajo un cielo grisáceo, un organismo vivo de tráfico, claxones y una energía incesante. Pero allí dentro, en la cumbre de Bustamante Global, el silencio era casi sagrado, roto únicamente por el suave murmullo del aire acondicionado. Adrián Bustamante, ya sin el abrigo, vestía un traje italiano hecho a medida que se ajustaba a su cuerpo atlético como una segunda piel. Estaba de pie, con las manos en los bolsillos, contemplando la ciudad que se rendía a sus pies. Parecía la encarnación de la calma y el control, pero por dentro, su mente era un hervidero de pensamientos desordenados,
todos girando en torno a una mujer anónima en una cafetería de Miraflores. A sus 35 años, era conocido en el mundo corporativo como el Tiburón, un apodo que se había ganado a pulso. Heredero de un imperio, sí, pero también el arquitecto de su expansión más agresiva y exitosa. Había diversificado las inversiones de la familia, conquistando el sector tecnológico con una frialdad estratégica que inspiraba tanto respeto como temor. Su rostro había ocupado portadas de revistas de negocios y su nombre era sinónimo de poder, pero esa mañana, por primera vez en años, estaba completamente desconcentrado. Y el motivo era tan absurdo que resultaba humillante. Una mujer con zapatillas gastadas y una mirada que no se doblegaba. Una voz lo sacó de su ensimismamiento. Adrián era Gabriel, su mano derecha, su amigo desde la universidad, y quizás la única persona que se atrevía a entrar en su despacho sin ser anunciado. ¿Se puede? Pasa, Gabriel, dijo sin volverse. Gabriel se acercó con paso tranquilo. Era alto, de aspecto más relajado que Adrián, con un traje de color más claro y una sonrisa perpetua que a menudo servía para suavizar los filos cortantes de su jefe. Buenas y malas noticias. La buena: el contrato con los chilenos está cerrado. La mala: la reunión de la tarde se canceló. Problemas con su vuelo. Perfecto, respondió Adrián, su tono ausente. ¿Significa que tengo la tarde libre? Gabriel lo estudió por un momento, frunciendo el ceño. Estás raro. Más de lo normal, quiero decir. Pareces distraído. Adrián finalmente se giró, apoyándose en el borde de su enorme escritorio de caoba. Una leve sonrisa torció sus labios. Curioso que lo menciones. Esta mañana, una mujer me ha echado una bronca en una cafetería. Me ha hablado como si yo fuera un cualquiera. Gabriel enarcó las cejas con incredulidad. ¿Alguien se ha atrevido a hacerle eso a Adrián Bustamante? ¿Y sigue respirando? Y lo peor de todo, continuó Adrián, ignorando la ironía, es que no tenía ni la más remota idea de quién era yo. Y eso te ha destrozado el ego, claro. Adrián soltó una risa corta y seca. Peor aún, Gabriel. Creo que me ha gustado. Su amigo lo miró como si le hubiera salido una segunda cabeza. No me mires así. No tembló, no sonrió forzadamente, no se esforzó por agradar. Simplemente me enfrentó, me vio. ¿Y qué significa eso? ¿Vas a comprar la cafetería solo para despedirla? Adrián negó, su mirada volviéndose oscura y una calculadora. No, quiero algo mejor. Quiero que averigües quién es. Gabriel se quedó boquiabierto. ¿Hablas en serio? ¿Para qué? Curiosidad, mintió Adrián, aunque una parte de él sabía que era mucho más que eso. Era orgullo herido. Era la necesidad compulsiva de controlar cada pieza del tablero de su vida, y ella era una pieza que se había movido sola, desafiando las reglas. Era una anomalía, y las anomalías debían ser estudiadas, comprendidas y finalmente neutralizadas. En el fondo de su ser, Adrián Bustamante era un hombre profundamente solo, rodeado de eficiencia, de lujo, de poder, pero carente de cualquier conexión real. Esa tarde, Gabriel, con la reticencia pintada en el rostro, movilizó discretamente a un analista del Departamento de Seguridad de la empresa. No era algo ilegal, al menos no del todo. Bastó la hora, la ubicación y una descripción precisa. Cruzaron datos de cámaras de seguridad de la municipalidad, registros de pagos con tarjeta. En menos de 3 horas, el enigma tenía nombre: Inés Vargas, soltera, 28 años, auxiliar administrativa en una pequeña gestoría contable en Lince. Vive sola en un modesto apartamento alquilado en Jesús María, sin apenas registros en redes sociales, sin escándalos, sin lujos. Una vida ordinaria, casi invisible. Adrián recibió el informe en su tablet y lo leyó una y otra vez. Cada dato, cada detalle de esa vida sencilla, en lugar de apaciguar su curiosidad, la avivaba. Así que está sola, murmuró para sí mismo. Completamente, confirmó Gabriel,
que permanecía de pie frente a él. Su madre falleció hace unos años. El padre desapareció cuando ella era una niña. Trabaja desde los 18, sin pareja, no que hayamos encontrado, ni un perfil en aplicaciones de citas. Es un fantasma digital. Adrián dejó la tablet sobre la mesa, el nombre de ella resonando en su cabeza. Quiero conocerla, pero en mis términos. Gabriel cruzó los brazos, su expresión ahora seriamente preocupada. Adrián, ella no es de nuestro mundo. Esto no es un juego. Quizás por eso mismo me interesa, replicó Adrián, sus ojos fijos en el horizonte de la ciudad. Y en ese momento un plan comenzó a tomar forma en su mente, un plan retorcido y cruel, nacido de un orgullo herido y una fascinación peligrosa. Gabriel, quiero que el Departamento de Recursos Humanos cree un puesto, algo en administración, en desarrollo de proyectos, un puesto con un sueldo atractivo, con proyección, un puesto perfecto para ella. Gabriel lo miró, incrédulo. ¿Para contratarla? Para atraerla, corrigió Adrián, su voz ahora un susurro gélido. La traeré a mi mundo. Haré que me admire, que vea al hombre que todos ven. Haré que se enamore de mí. Y justo cuando crea que ha encontrado algo real, la dejaré. Aprenderá a no subestimarse frente a mí nunca más. Gabriel negó con la cabeza, una expresión de genuina desaprobación en su rostro. Esto es demasiado, Adrián, incluso para ti. Esto es cruel. Adrián lo miró, y en sus ojos dorados no había rastro de duda, solo una determinación de hielo. No es crueldad, Gabriel, es equilibrio, es restaurar el orden natural de las cosas. Nadie se ríe de mí, nadie me desafía sin consecuencias. Y esa noche, Adrián no asistió a la cena con los inversores, ni a la gala benéfica. Se quedó solo en su inmenso apartamento con vistas al golf de San Isidro, un espacio minimalista y frío que era el reflejo perfecto de su alma. Solo, con una copa de vino y un plan que tenía nombre y apellido: Inés Vargas. El sonido estridente del teléfono fijo de la recepción rebotaba en las paredes desgastadas de la pequeña oficina de la gestoría contable, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido en algún punto de los años 90. El ventilador de techo giraba con una lentitud agónica, esparciendo el aire pesado y húmedo de la tarde limeña, un recordatorio constante del esfuerzo que suponía cada día. Inés tecleaba números en una hoja de cálculo con una concentración feroz, la única arma que tenía contra el caos de carpetas acumuladas sobre su escritorio de fórmica amarillenta. Las ojeras bajo sus ojos eran más pronunciadas, sus uñas estaban sin esmaltar y su blusa azul claro, la misma que usaba casi todas las semanas, tenía el cuello ligeramente raído. Al lado de su teclado, una taza de café frío yacía olvidada, un monumento a las pausas que nunca se tomaba. De la oficina contigua llegaba la voz áspera de su jefe, el señor Quiroga, quejándose de algún error ajeno que, como siempre, acabaría en su mesa. Inés cerró los ojos por un instante, inhalando profundamente. Un día más, una dosis más de paciencia. Su móvil vibró discretamente sobre una pila de papeles. Lo cogió sin muchas expectativas, esperando un mensaje del casero o una promoción de alguna tienda. Pero el remitente la dejó sin aliento. Bustamante Global. El corazón le dio un vuelco. Leyó el nombre de nuevo, asegurándose de que no era una equivocación. Aquella empresa era un titán, un coloso del mundo tecnológico y financiero del país. Ella ni siquiera se había atrevido a soñar con enviarle su currículum. Abrió el correo con manos temblorosas. Estimada señorita Inés Vargas, nos complace invitarla a una entrevista presencial para un puesto de analista de desarrollo administrativo en nuestra sede central. Su perfil ha captado nuestra atención en una búsqueda activa de talento. Le agradeceríamos que confirmara su disponibilidad para este viernes a las 10:00 am. Atentamente,
Equipo de selección, Bustamante Global. Lo leyó 1, 2, 3 veces. ¿Esto es en serio?, murmuró para sí misma. La duda se mezclaba con un cosquilleo de esperanza en el estómago, una sensación que casi había olvidado. El nombre de la empresa era imponente, la dirección en el corazón de San Isidro, un universo completamente ajeno al suyo, y la habían encontrado a ella. A la chica de la gestoría del INSE no tenía ningún sentido, y precisamente por eso, porque era una anomalía, una puerta que se abría en una pared donde no debería haber ninguna, decidió que iría. No tenía nada que perder y por primera vez en mucho tiempo sentía que quizás, solo quizás, tenía algo que ganar. El viernes, el cielo de Lima se mostró inusualmente despejado, como si la ciudad hubiera decidido colaborar con el día más importante de la vida de Inés. Salió de casa temprano, vistiendo su mejor conjunto, un pantalón de tela negro que había comprado a plazos y una blusa blanca que aún olía a nueva. Se recogió el pelo en un moño bajo y elegante y se aplicó un labial de un tono vino tinto, una armadura de color para parecer más segura de lo que se sentía. La sede de Bustamante Global se erigía como una aguja de cristal y acero que arañaba el cielo. Al entrar en el vestíbulo, el impacto fue casi físico. El suelo de mármol pulido reflejaba las esculturas modernas y las luces halógenas. El aire olía a limpio, a cuero y a dinero. Un silencio elegante y opresivo lo envolvía todo. «Buenos días, tengo una entrevista», dijo a la recepcionista esforzándose por mantener la voz firme. «¿Nombre?» «Inés Vargas». La joven tecleó rápidamente, le entregó un pase de visitante con una sonrisa mecánica y le indicó: «Ascensor 4, piso 26, recursos humanos». Inés agradeció y caminó hacia los ascensores. Su reflejo en las puertas de acero inoxidable mostraba a una mujer erguida, pero sus ojos delataban un torbellino de nervios. ¿Por qué ella? La pregunta seguía martilleando su cabeza mientras el ascensor ascendía en un silencio vertiginoso. El piso 26 era aún más sofisticado. Sillas de diseño, cuadros abstractos y una pared de cristal que ofrecía una vista de la ciudad que le cortó la respiración. Se sentó en la sala de espera con las manos sudorosas entrelazadas en su regazo. Poco después, una mujer de aspecto impecable, con un traje sastre de color beige y una actitud eficiente, la llamó. «Inés Vargas, por favor, acompáñeme. Soy Patricia Reyes». La sala de entrevistas era amplia, fría y minimalista. Patricia fue cordial pero directa, haciendo preguntas sobre su currículum, sus habilidades, su experiencia. Inés respondió con honestidad, sin adornos, orgullosa de su modesta pero trabajada trayectoria. «¿Por qué quiere cambiar de trabajo?», preguntó Patricia. Inés dudó un instante. «Porque quiero crecer, porque quiero que mi esfuerzo se vea recompensado, porque quiero aprender. Donde estoy ahora, soy invisible». Patricia anotó algo y luego se levantó. «Discúlpeme un momento». Inés se quedó sola en la sala, el corazón latiéndole en la garganta. Estuvo a punto de levantarse y marcharse, sintiendo que todo aquello era un error, que era demasiado grande para ella. Pero entonces la puerta se abrió de nuevo, y el hombre que entró hizo que su estómago se contrajera hasta convertirse en un nudo helado. Era él, el hombre arrogante de la cafetería. «Usted», susurró Inés, su voz apenas un hilo. Adrián Bustamante le dedicó una sonrisa contenida, una sonrisa que mezclaba una sorpresa fingida con algo peligrosamente cercano a la diversión. Llevaba un traje oscuro que le sentaba a la perfección y ese mismo aire de control absoluto. «Qué pequeña es Lima, ¿verdad?», dijo, cerrando la puerta tras de sí. «La mujer de la cafetería». Inés lo miró fijamente, la desconfianza tiñendo cada una de sus facciones. «¿Usted trabaja aquí?». Él se acercó y se sentó en la silla frente a ella, adoptando una postura relajada, casi íntima,
que estaba claramente ensayada. «Soy el CEO», dijo con simpleza. Inés parpadeó, tratando de procesar la información. Una mezcla de vergüenza por el recuerdo de su enfrentamiento, conmoción por la revelación y una ira creciente explotó dentro de ella. ¿Esto es una especie de broma macabra?» «En absoluto», respondió él, su tono ahora más serio. «Pedí personalmente que la contactaran. Quería entender cómo alguien con su autenticidad estaba atrapada en un lugar sin futuro». Ella se reclinó en la silla, adoptando una postura defensiva. «¿Me está diciendo que estoy aquí porque usted lo ordenó? ¿Por un capricho? Le estoy diciendo que llamó mi atención y creo que tenemos un puesto perfecto para usted. Un buen sueldo, beneficios, un ambiente donde su talento será reconocido, sin jefes que griten al otro lado de la pared». Ella lo analizó en silencio. Era carismático, sí, inteligente, peligrosamente atractivo, pero había algo en su mirada, algo que la sonrisa no lograba ocultar del todo. «¿Ahora quiere jugar al buen samaritano?», preguntó ella cruzando los brazos. «Porque honestamente todo esto parece más extraño que amable». Él sostuvo su mirada, y por un instante la máscara de diversión se desvaneció. «No hay caridad en esto, Inés. Vi potencial. Vi a alguien que merecía más. Si acepta este puesto, no será por lástima, será porque se lo ha ganado. Y sinceramente, porque no me gusta dejar pasar oportunidades valiosas». Inés respiró hondo. Era la oportunidad de su vida, una de esas que lo cambian todo. Y aunque la situación era surrealista y olía a manipulación, ella conocía la vida lo suficiente como para saber que a veces los trenes solo pasan una vez. «Acepto, señor Bustamante», dijo finalmente, su voz firme y cargada de un nuevo propósito. «Puede llamarme Adrián», dijo él con una sonrisa victoriosa. «Prefiero mantener la formalidad, señor Bustamante», replicó ella deliberadamente, con un tono neutro que era una declaración de intenciones. Los ojos de él brillaron, como si ese pequeño desafío, esa negativa a ceder terreno, lo divirtiera más de lo que debería. El juego había comenzado, pero mientras ella salía de la sala con la cabeza alta, Adrián se dio cuenta de que la pieza que había movido en el tablero era mucho más compleja e impredecible de lo que había anticipado. Y esa sensación, por primera vez, le produjo un escalofrío. Los primeros días de Inés en Bustamante Global fueron como aprender a respirar en una atmósfera diferente. El ritmo era implacable, la exigencia absoluta, y el aire estaba cargado de una ambición tan palpable que casi se podía tocar. Sin embargo, en lugar de sentirse intimidada, Inés encontró en ese desafío un propósito. Se sumergió en el trabajo con la misma tenacidad con la que había afrontado cada obstáculo en su vida. Su escritorio, en una esquina del piso 12, se convirtió en su fortaleza. En poco tiempo, dejó de ser la nueva para convertirse en la eficiente, la chica que resolvía problemas con una lógica aplastante y una calma desconcertante. No participaba en los chismes de la máquina de café, no buscaba la aprobación de sus superiores y, sobre todo, mantenía una distancia glacial con el CEO, una distancia que se convirtió en el epicentro de un silencioso campo de batalla. Adrián, desde su atalaya de cristal en el piso 40, la observaba a través de las cámaras de seguridad internas, un hábito que se había vuelto una obsesión. La veía concentrada frente a su monitor, la veía interactuar con sus colegas con una amabilidad profesional, la veía rechazar cortésmente las invitaciones a almorzar de algunos ejecutivos jóvenes. Cada gesto de independencia, cada muestra de su autosuficiencia, era a la vez una espina en su orgullo y una fuente de fascinación incontrolable. El plan seguía en marcha, se repetía a sí mismo, pero las líneas se estaban volviendo borrosas. Quería doblegarla, pero se encontraba admirando su fortaleza. Quería seducirla,
pero se sentía extrañamente desarmado por su genuinidad. Una tarde se cruzaron en el ascensor. Estaban solos. El espacio reducido se llenó de una tensión eléctrica. Inés miraba los números de los pisos cambiar, su rostro una máscara de indiferencia. Adrián, en cambio, la miraba de reojo, notando el discreto perfume a jazmín que emanaba de su piel y la forma en que sujeta su bolso con fuerza, como un ancla. ¿Se está adaptando bien, señorita Vargas?, preguntó él, su voz más suave de lo que pretendía. El trabajo es desafiante y estimulante, señor Bustamante. Justo lo que buscaba, respondió ella sin mirarlo. El uso deliberado de su apellido era un muro que ella reconstruía cada vez que él intentaba acercarse. Me alegra oírlo. Sabía que no me equivocaba con usted. Ella finalmente giró la cabeza y sus ojos oscuros lo encontraron, directos y sin filtros. Me pregunto qué es exactamente lo que usted vio, señor Bustamante. ¿Vio a una empleada competente o a un proyecto personal? La pregunta lo golpeó con la fuerza de una bofetada. La puerta del ascensor se abrió en el piso de ella, salvándola de tener que escuchar una respuesta que ambos sabían que sería una mentira. Mientras ella salía, él se quedó inmóvil, sintiendo el eco de sus palabras. El juego se le estaba yendo de las manos. O peor aún, quizás el juego nunca había sido suyo para empezar. El punto de inflexión llegó con el retiro anual de liderazgo de la empresa. Un evento exclusivo celebrado en una lujosa hacienda en el valle de Ica, un oasis de viñedos, bugambillas y arquitectura colonial, rodeado por el silencio imponente del desierto. Era un mundo de pisco sours al atardecer, cenas bajo las estrellas y conversaciones estratégicas junto a piscinas infinitas. Inés había sido incluida en la lista de invitados por orden directa de Adrián, bajo el pretexto de fomentar el talento emergente. Ella aceptó con reticencia, sabiendo que negarse sería visto como una debilidad. Al llegar, la belleza del lugar la sobrecogió, pero no la deslumbró. Mantuvo su compostura, observando las dinámicas de poder que se desplegaban a su alrededor, tan sutiles y feroces como en la oficina. Adrián, por su parte, la observaba desde la distancia. La vio reír con un comentario de uno de los directores de tecnología, un hombre atractivo y carismático llamado Rafael. La vio debatir con firmeza sobre un punto de logística con el gerente de operaciones. La vio moverse con una gracia natural entre aquella élite corporativa, sin parecer intimidada ni ansiosa por encajar, y sintió algo que no estaba en el guión original de su venganza: celos, una oleada de celos puros e irracionales que lo tomó por sorpresa. La noche del sábado, durante el cóctel principal alrededor de una fogata exterior, la situación alcanzó un punto crítico. Inés conversaba animadamente con Rafael y otro joven ejecutivo que no ocultaba su interés. Se reían, sus cabezas juntas bajo la luz cálida del fuego. Adrián, que había estado observándolos desde las sombras con una copa de vino intacta en la mano, no pudo soportarlo más. Se acercó al grupo, su presencia cortando el ambiente relajado como un cuchillo. «Buenas noches», dijo, su tono falsamente casual. «Rafael, espero que no estés intentando robarme a mi mejor analista. Ya sabes que el talento es difícil de encontrar». Rafael sonrió, un poco desconcertado. «Para nada, Adrián. Solo comentábamos lo brillante que es Inés. La brillante Inés tiene mucho trabajo en mi departamento. No la distraigan», replicó Adrián, su mirada posándose con dureza en el otro ejecutivo, que retrocedió un paso instintivamente. Inés lo miró, sus ojos encendidos de indignación. «Señor Bustamante, sé cuidarme sola. No necesito que me defienda». «Nunca he dudado de eso», dijo él, su voz ahora un murmullo solo para ella. «Pero no me gusta cómo la miran». La honestidad cruda de su respuesta la dejó sin palabras. El ambiente se tornó tenso.
y los otros dos hombres se disculparon y se alejaron discretamente. Cuando se quedaron solos, el aire crepitaba entre ellos. «Usted no tenía ningún derecho a hacer eso», dijo ella, su voz temblando de furia contenida. «¿Derecho? ¿Desde cuándo le importan mis derechos, Inés? Usted irrumpió en mi vida sin pedir permiso», contraatacó él, acercándose un paso. Estaban en la penumbra, lejos del grupo principal, con el desierto extendiéndose a sus espaldas bajo un manto de estrellas. «Usted se incomoda cuando se da cuenta de que no es el único que me ve», susurró ella, desafiante. «Me incomoda pensar que otro podría tener lo que yo quiero», confesó él, la voz ronca. Y en ese instante todas las máscaras cayeron. El CEO, el plan, la venganza, todo se disolvió en la intensidad de su mirada. Él levantó una mano, lentamente, como si temiera que ella se desvaneciera, y acarició su mejilla. La piel de Inés se erizó al contacto. Era un toque lleno de una ternura que no correspondía con el hombre que creía conocer. Él se inclinó, y ella, en lugar de apartarse, cerró los ojos, rindiéndose a una fuerza que la había estado atrayendo desde el primer día. El beso que siguió no fue suave ni tierno. Fue una colisión, un beso desesperado, cargado de meses de tensión reprimida, de orgullo herido, de una atracción negada. Los labios de él eran exigentes, hambrientos, y los de ella respondieron con la misma intensidad, devolviendo la frustración, la confusión y el deseo oculto. Sus manos se aferraron a su camisa, mientras las de él se enredaban en su cabello, atrayéndola más cerca, borrando cualquier espacio entre ellos. Cuando finalmente se separaron, jadeando, buscando aire, se miraron bajo la luz de la luna, y el mundo a su alrededor pareció desaparecer. «Esto», comenzó ella, la voz rota, «no debió haber pasado». Él la miró, sus ojos dorados ardiendo con una emoción que ella nunca había visto antes, una vulnerabilidad cruda y expuesta. «Pero pasó», respondió él, su voz un susurro que selló el momento. No hubo más palabras. Él tomó su mano y la guió en silencio hacia su bungalow, una de las estancias más apartadas y privadas de la hacienda. Y esa noche, entre las sábanas de lino egipcio y el silencio del desierto, se entregaron el uno al otro. No fue solo un acto físico, fue una rendición total. Cada caricia era una confesión, cada beso una tregua. Por primera vez, Inés no se sintió como un proyecto, sino como una mujer deseada. Y Adrián, por primera vez en su vida, no sintió que estaba controlando una situación, sino que estaba siendo completamente consumido por ella. Mientras yacían abrazados en la oscuridad, con el sonido de sus respiraciones acompasadas, Adrián supo con una certeza aterradora que su plan se había hecho añicos. Se había propuesto destruir a Inés Vargas, pero en el proceso se había destruido a sí mismo, o al menos al hombre frío y calculador que creía ser. La mañana siguiente amaneció con una luz dorada que se filtraba a través de las persianas de madera. Inés despertó lentamente, sintiendo el peso cálido del brazo de Adrián sobre su cintura. Se giró para mirarlo. Él dormía profundamente, su rostro relajado y desprovisto de la dureza habitual. Parecía más joven, vulnerable. Una sonrisa involuntaria se dibujó en los labios de Inés mientras recordaba la noche anterior. Se sentía diferente, como si una parte de ella que había estado congelada durante años hubiera comenzado a derretirse. Se levantó sin hacer ruido y se vistió. Cuando salió al pequeño patio privado, Adrián ya estaba allí, sentado en una silla con 2 tazas de café humeante sobre la mesa. «Buenos días», dijo él, su voz suave. «Buenos días», respondió ella, sintiendo un sonrojo subir por sus mejillas. Se sentaron en un silencio cómodo, bebiendo su café, observando cómo el sol ascendía sobre las dunas. «Inés», comenzó él, «sobre anoche. No digas nada,
lo interrumpió ella. No lo arruines tratando de explicarlo. Él asintió, una sonrisa de alivio en su rostro. No me arrepiento, dijo él. Yo tampoco, confesó ella, y en esa confesión sintió que cruzaba un umbral del que no habría vuelta atrás. Pasaron el resto de la mañana juntos, caminando por los viñedos, hablando de cosas triviales, riendo. Por primera vez se sentían como dos personas normales, sin títulos ni planes ocultos. Se sentían reales, pero la realidad, con su crueldad inherente, estaba esperando para asestar su golpe. Esa tarde, mientras el resto del equipo participaba en una actividad de grupo, Inés decidió volver a su habitación para buscar un libro. Mientras caminaba por uno de los pasillos de baldosas de terracota del edificio principal, escuchó risas provenientes de una sala de reuniones con la puerta entreabierta. Normalmente las habría ignorado, pero un nombre la hizo detenerse en seco: Bustamante. Eran las voces de Rafael, el director de tecnología, y de otro gerente del área de finanzas. Te digo que el hombre está perdido, decía Rafael entre risas. Nunca lo había visto así. La chica nueva, Inés, lo tiene comiendo de su mano. La segunda, en voz más sarcástica, respondió: ¿comiendo de su mano o es solo la fase final de su pequeño juego? Gabriel me contó el plan original. ¿Recuerdas? La chica lo enfrentó en una cafetería y él juró que la haría enamorarse solo para poder pisotearla después. Un clásico de Adrián. Un frío glacial recorrió la columna de Inés. Cada palabra era como un trozo de hielo apuñalando su pecho. El plan, el juego, pisotearla. Sí, lo recuerdo, continuó Rafael. Pero míralo ahora, parece un adolescente. Quizás el plan se le fue de las manos. O quizás es mejor actor de lo que pensamos, replicó el otro. Con Adrián nunca se sabe. Pobre chica, de todas formas, piensa que ha encontrado a su príncipe azul, cuando en realidad es el lobo disfrazado. Las risas volvieron a sonar, bajas y venenosas. Inés se apoyó contra la pared, sintiendo que el suelo desaparecía bajo sus pies. El aire se volvió espeso, irrespirable. La hermosa hacienda, el sol, los viñedos, todo se convirtió en el escenario de una farsa cruel. La noche anterior, los besos, la entrega, la vulnerabilidad en los ojos de Adrián. Había sido todo una actuación. Era ella tan ingenua. La paz que había sentido por la mañana se transformó en una ola de humillación tan profunda y dolorosa que la dejó sin aliento. Se sintió sucia, usada, estúpida. La mujer fuerte e independiente se había dejado engañar como una niña. No lloró. La conmoción era demasiado grande para las lágrimas. Con un movimiento robótico, se dio la vuelta y caminó hacia su bungalow. Cada paso era una tortura. Cada recuerdo feliz de las últimas 24 horas se reproducía en su mente, ahora teñido con el veneno de la mentira. Entró en la habitación y, sin pensarlo, comenzó a meter sus cosas en la maleta. Con una prisa febril, arrojó la ropa, los zapatos, el libro que había venido a buscar. No quería dejar ni un rastro de su presencia. Sacó su teléfono y solicitó un taxi a la ciudad de Ica, desde donde tomaría el primer autobús de vuelta a Lima. En la oscuridad del bungalow, mientras la noche comenzaba a caer sobre el desierto, Adrián la estaba esperando en el patio, planeando la cena, sin saber que el mundo que habían construido en menos de un día ya estaba en ruinas. Inés salió por la puerta de servicio, arrastrando su maleta y su corazón roto, y se desvaneció en la noche sin mirar atrás. Adrián esperó. Pasó una hora, luego 2. El sol se ocultó por completo y la hacienda se iluminó con antorchas y luces cálidas. Fue a buscarla a su habitación pensando que se había quedado dormida. Tocó la puerta. Inés. Silencio. Volvió a tocar, esta vez con más fuerza. Inés, ¿estás ahí? Nada. Una sensación de inquietud comenzó a crecer en su pecho. Pidió a un empleado que abriera la puerta. Al entrar,
La encontró vacía. La cama estaba hecha y no había ni rastro de su maleta o sus pertenencias. Era como si nunca hubiera estado allí. El pánico, un sentimiento que Adrián rara vez experimentaba, se apoderó de él. Corrió a la recepción. Preguntó, buscó. Nadie la había visto. Sacó su teléfono y la llamó. 1, 2, 3 veces. El teléfono estaba apagado. Se pasó las manos por el pelo, su mente corriendo a 1000 por hora. ¿Por qué se había ido? ¿Qué había pasado? De pie en medio del lujoso vestíbulo, rodeado de la risa y la música de la fiesta que continuaba afuera, Adrián Bustamante sintió un vacío tan absoluto y aterrador que lo dejó sin aire. Acababa de encontrar algo que no sabía que estaba buscando, algo real en su vida de artificios, y lo había perdido. Y lo peor de todo, no tenía ni la más remota idea de por qué. El lunes por la mañana, la sede de Bustamante Global recuperó su pulso habitual. El murmullo de conversaciones, el tecleo incesante y el aroma a café llenaban los pasillos. Pero para Adrián, el edificio entero parecía un mausoleo silencioso y frío. No había dormido. Había pasado las últimas 36 horas llamándola, enviando mensajes que nunca fueron leídos y repasando cada segundo del fin de semana, buscando una pista, una señal que hubiera pasado por alto. No encontró ninguna. La desesperación era un animal desconocido que le roía las entrañas. Y entonces la vio. Inés entró por las puertas de cristal del piso 12, caminando con una determinación que helaba la sangre. Vestía un impecable traje de pantalón negro y una blusa de seda de cuello alto de color marfil. Su cabello estaba recogido en un moño severo y sin un solo pelo fuera de lugar. Su rostro, maquillado con una perfección gélida, no mostraba ni rastro de la mujer que se había reído con él en los viñedos. Era una extraña, una ejecutiva eficiente y distante que pasó por delante de la oficina de su colega sin dirigirle una sola mirada. Adrián sintió como si le hubieran arrancado el aire de los pulmones. Era peor que los gritos, peor que las acusaciones. Era el arma más letal de todas, la indiferencia. Los días que siguieron fueron una tortura exquisita y silenciosa. Inés era la empleada perfecta. Llegaba puntual, cumplía sus tareas con una precisión asombrosa y se retiraba a su hora. En las reuniones, sus intervenciones eran breves, inteligentes y estrictamente profesionales. Se dirigía a Adrián como señor Bustamante, y sus ojos lo atravesaban como si fuera de cristal, como si no existiera. Él intentó de todo. Le envió flores a su escritorio con una nota anónima que decía: «Por favor, hablemos». Las flores terminaron en el cubo de la basura de la oficina, a la vista de todos. Intentó interceptarla en el pasillo, pero ella simplemente cambió de dirección. La tensión era tan densa que el resto de los empleados la notaban, cuchicheando en los rincones sobre la repentina glaciación en la relación entre el CEO y su protegida. La fachada de control de Adrián comenzó a desmoronarse. Su trabajo se resintió. Cometía errores, se mostraba distraído en las reuniones importantes y pasaba horas encerrado en su despacho, simplemente mirando el horizonte de Lima sin verlo. Gabriel, su amigo, lo confrontó una tarde. «Adrián, tienes que parar esto, te estás destruyendo». Adrián lo miró, sus ojos inyectados en sangre por la falta de sueño. «Se ha ido, Gabriel. La perdí y ni siquiera sé por qué». «Pues descúbrelo», instó su amigo. «Lucha por ella. El Adrián Bustamante que conozco no se rinde». Impulsado por las palabras de su amigo, Adrián la esperó al final de la jornada del viernes. Cuando ella se dirigía al ascensor, él se interpuso en su camino. «Inés, por favor, solo 5 minutos». Ella se detuvo, su cuerpo rígido, pero no lo miró. «No tenemos nada de qué hablar, señor Bustamante». «Sí que lo tenemos», insistió él, su voz teñida de una desesperación que ya no podía ocultar. «Te llevaré a mi oficina».
La guió suavemente por el brazo, y ella, quizás por la sorpresa o por el cansancio de mantener la guardia alta, lo siguió. Dentro del santuario de cristal y acero, él cerró la puerta. El silencio era ensordecedor. «Dime qué pasó», suplicó. «Mírame a los ojos y dime por qué te fuiste». Ella finalmente levantó la vista, y lo que él vio en sus ojos lo devastó. Era un desierto de dolor, una llanura de traición y rabia helada. «¿De verdad quiere que lo diga en voz alta, Adrián?», preguntó ella, su voz temblando por primera vez en días. «Yo descubrí su juego, oí a sus colegas reírse de su pequeño proyecto, de la apuesta, de cómo iba a seducir a la tonta e ingenua chica de la cafetería para luego destruirla y satisfacer su ego herido. Cada palabra era un latigazo». Adrián sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Intentó hablar. «Inés, eso fue al principio. Te juro que todo cambió». «No», lo interrumpió ella, su voz finalmente quebrándose en un grito de dolor. «No intente justificarse. Usted me manipuló. Usted montó todo este circo. Cada sonrisa, cada palabra amable, cada beso, todo era parte de su guión. ¿Y sabe qué es lo peor? Que yo fui tan estúpida que me lo creí. Yo me enamoré de alguien que nunca existió». Las lágrimas corrían por sus mejillas, lágrimas de furia y de una humillación insoportable. «No es verdad», dijo él acercándose. «Lo que pasó entre nosotros en Ica fue real. Me enamoré de ti, Inés». Ella rió, una risa amarga y rota. «Usted no se enamoró de mí. Usted se enamoró de la idea de ganar. Y ganó. Felicidades, señor Bustamante. Ganó el juego». Él intentó tocarla, pero ella retrocedió como si su piel quemara. «No me vuelva a tocar. A partir de ahora, nuestra relación es estrictamente profesional. Si no es sobre trabajo, no me dirija. La palabra». Y con eso se dio la vuelta y salió de la oficina, dejando a Adrián Bustamante solo en medio de las ruinas de su propio imperio emocional, un rey destronado por su propia crueldad. La caída de Adrián fue tan rápida como silenciosa. Tras la confrontación, se sumió en una profunda depresión. Dejó de ir a la oficina, delegando todo en un abrumado Gabriel. Se encerró en su lujoso apartamento, que ahora parecía una jaula dorada. Los días y las noches se mezclaban en una neblina de alcohol y autocompasión. El hombre que había construido un imperio era incapaz de levantarse del sofá. Mientras tanto, Inés seguía adelante, o al menos lo aparentaba. Se sumergió en el trabajo con una ferocidad que preocupaba a sus pocos amigos en la oficina. Era su única forma de no pensar, de no sentir. Pero por las noches, en la soledad de su pequeño apartamento, la coraza se rompía y el dolor la consumía. 2 semanas después, una tarde lluviosa, Inés salía de la oficina, con la cabeza gacha y protegida por un paraguas. Adrián, que había salido de su encierro por primera vez en días con la vaga esperanza de verla, la reconoció al otro lado de la calle. Su corazón dio un vuelco. Se veía tan frágil bajo la lluvia. Sin pensar, movido por un impulso desesperado, corrió hacia ella, cruzando la avenida sin mirar. «¡Inés!», gritó. Ella levantó la vista, sorprendida, y en ese instante el mundo se puso en cámara lenta. El chirrido de unos neumáticos sobre el asfalto mojado, el destello de unos faros, el grito ahogado de Inés. Un coche que giraba a gran velocidad no pudo frenar. El impacto fue brutal y seco. Adrián salió despedido por los aires, aterrizando con un golpe sordo a pocos metros de donde ella estaba. «¡Adrián!». El grito de Inés fue un desgarro primal que rasgó el ruido de la ciudad. El paraguas cayó de sus manos. Corrió hacia él, cayendo de rodillas a su lado en el asfalto frío y húmedo. La sangre brotaba de una herida en su cabeza, manchando el pavimento oscuro. Sus ojos estaban semicerrados, su respiración era débil y entrecortada.
Que alguien llame a una ambulancia, por favor, gritaba ella, sus manos temblorosas buscando torpemente presionar la herida. El conductor del coche salió, pálido y en estado de shock. Los curiosos comenzaron a arremolinarse. «Adrián, por favor, quédate conmigo», susurraba ella, su rostro bañado en lágrimas y lluvia, acunando su cara. «No te vayas, por favor, quédate conmigo». Los ojos de él lucharon por enfocarla. Sus labios se movieron, pero ningún sonido salió. En ese momento, mientras sostenía al hombre que había destrozado su corazón, Inés se dio cuenta de una verdad aterradora. Todo el odio, toda la rabia, toda la humillación, nada de eso importaba. Incluso odiándote, susurró entre sollozos, no soportaría perderte. El amor, ese sentimiento terco y resistente que ella había intentado enterrar bajo capas de orgullo y dolor, resurgió con una fuerza devastadora, y era más fuerte que el odio. El hospital olía a antiséptico y a miedo. Adrián sobrevivió, una conmoción cerebral, varias costillas rotas y un brazo fracturado. Estaba fuera de peligro, pero estaría hospitalizado por un tiempo. Inés no se movió de su lado. Se quedó en la incómoda silla de la habitación, rechazando las súplicas de Gabriel para que fuera a descansar. Durante 2 días, mientras él permanecía sedado, ella veló su sueño. Cuando Adrián finalmente despertó, lo primero que vio fue a Inés, dormitando en la silla, con el rostro pálido y ojeroso. «Inés», murmuró él, su voz ronca por el desuso. Ella se despertó de un salto. «Estás despierto», dijo, sus ojos llenándose de lágrimas de alivio. ¿Por qué estás aquí?», preguntó él. Inés respiró hondo, luchando por encontrar las palabras. «Porque cuando te vi en el suelo, me di cuenta de que mi vida sin ti, incluso una vida odiándote, sería insoportable». Una lágrima solitaria se deslizó por la sien de Adrián. «Lo siento», susurró. «Lo siento tanto». «Inés». En los días siguientes, mientras él se recuperaba, hablaron. O más bien, él habló. Con una honestidad brutal y dolorosa, le confesó todo. El orgullo herido, el plan estúpido y cruel, y cómo, sin darse cuenta, se había enamorado perdidamente de ella. «Al principio fue un plan, una venganza infantil», dijo él, con la mirada fija en sus manos entrelazadas sobre la sábana blanca. «Pero después del primer beso, yo ya no recordaba el juego. Solo te recordaba a ti. Y me aterrorizaba que lo descubrieras, porque sabía que te perdería». Inés lo escuchó en silencio, absorbiendo cada palabra, viendo la sinceridad en su arrepentimiento. El perdón no llegó de inmediato. La herida era demasiado profunda. Pero la semilla de una segunda oportunidad había sido plantada en el terreno fértil de una tragedia compartida. Los meses que siguieron fueron un lento y delicado proceso de reconstrucción. Adrián cambió. El accidente pareció despojarlo de su arrogancia, dejando al descubierto a un hombre más humilde, empático y vulnerable. Su liderazgo en la empresa se transformó. Se volvió un jefe que escuchaba, que se preocupaba. Inés, por su parte, se permitió lentamente bajar la guardia. Comenzaron con cenas discretas, paseos por el malecón de Barranco al atardecer, conversaciones que no rehuían el pasado, sino que lo usaban para construir un futuro más honesto. Se estaban reencontrando, o quizás conociéndose por primera vez. Una noche, 6 meses después del accidente, en el apartamento de Mino en San Adrián, él le preparó una cena sencilla. No había velas ni música de piano, solo la luz de la ciudad y el sonido de sus voces. «Inés», dijo él tomando sus manos sobre la mesa, «pasé la mayor parte de mi vida construyendo un imperio, pero no sabía lo que era tener un hogar hasta que llegaste tú. Me enseñaste que la verdadera fuerza no está en el control, sino en la vulnerabilidad. Y no quiero pasar un solo día más de mi vida sin ti». Se arrodilló lentamente, con la torpeza de un hombre que no
Está acostumbrado a tales gestos y sacó una pequeña caja de su bolsillo. Dentro, un anillo sencillo con un pequeño brillante. «Cásate conmigo, Inés». Las lágrimas que ella derramó esta vez no eran de dolor, sino de una alegría pura y abrumadora. «Sí», susurró. «Sí, me casaré contigo». La boda fue tan perfecta como ellos, sencilla, íntima y llena de significado. Se celebró en un pequeño jardín botánico, rodeado solo por sus amigos más cercanos. Bajo un arco de flores silvestres, intercambiaron en votos que ellos mismos escribieron. Él habló de redención y gratitud. Ella habló de perdón y de la valentía de volver a confiar. «Eres el hombre que pensé que nunca existiría», dijo ella, su voz cargada de emoción. «Y tú», respondió él, «eres la mujer más valiente que conozco». El beso que selló su unión fue una promesa de un amor que había sido probado por el fuego y había salido más fuerte. 2 años después, la vida se había asentado en una rutina feliz y luminosa. Vivían en una casa acogedora, en La Molina, con un jardín donde un niño pequeño de rizos rubios y ojos color avellana perseguía torpemente a un cachorro de labrador juguetón. Una mañana de domingo, Inés salió al jardín con 2 tazas de café y encontró a Adrián en el césped, haciendo cosquillas a su hijo. Se sentó a su lado, apoyando la cabeza en su hombro, observando la escena. «Y pensar que dijiste que nunca tendríamos un perro», comentó ella con una sonrisa. Adrián la miró, sus ojos llenos de un amor profundo y sereno. «Y tú dijiste que nunca me perdonarías». Ella rió suavemente. «Siempre estamos contradiciéndonos», dijo. «Supongo que por eso funcionamos». Él la besó en la frente, un gesto lleno de la paz de quien ha encontrado su lugar en el mundo. El imperio de Adrián Bustamante ya no estaba en los rascacielos de San Isidro, sino allí mismo, en ese pequeño trozo de césped, bajo el sol de la mañana, en los brazos de la mujer que lo había enfrentado, destruido y finalmente salvado.